Envejecemos porque una serie de mutaciones que la selección natural no ve, es un punto ciego evolutivo que se manifiestan hacia el final de la vida y se genera esa masacre. No hay ninguna regla biológica que nos obligue a morir. Una referencia en el mundo de la salud, del entrenamiento y la nutrición. Es el creador del popular blog Fitness Revolucionario. Se llama Marcos Vázquez. Marcos Vázquez, creador del blog Fitness Revolucionario, autor de Invicto, Salud Salvaje, Chef Sapiens, Saludablemente y su más reciente obra, Vive Más. Es mejor lidiar con gente con obesidad que lidiar con gente que se muere de hambre. La muerte está escrita en la cara. La realidad es esa, nos guste o no. El principal factor de riesgo es tu edad. Cuando aumentamos la telomerasa, ¿qué ocurre? Riesgo de cáncer. Todos tenemos células cancerígenas en el cuerpo. O sea, la gente asume que al envejecer vamos a estar peor. Tengo todo lo que en teoría debería querer para ser feliz, no lo soy y entro en crisis porque ahora no tengo excusa. ¿Es el envejecimiento una enfermedad? No te vas a morir por envejecer. La edad biológica, por suerte, sí es algo que podemos modificar mucho más, que podemos incluso revertir, podemos rejuvenecer. Y si logramos eso, pues técnicamente seremos inmortales. Bienvenidos todos al episodio 15 de Mejor que Ayer. Hoy está aquí Marcos Vázquez. Bienvenido, Marcos, ¿qué tal estás? Muy bien, un placer estar aquí en tu casa, ¿no? Que es mucho mejor que las últimas entrevistas que eran en remoto, así que creo que va a fluir mejor. Marcos, como siempre digo, no necesita presentación, pero es creador de Fitness Revolucionario, blog pionero en el concepto de salud integral en español. ¿Cuántos años tiene Fitness Revolucionario, Marcos, ya? Muchos ya. 2011, creo que en agosto de 2011 salió el primer artículo, o sea que van ya 12 años. 12 años, ¡buah! Genial, pues nada, súper recomendable. También es autor de Radio Fitness Revolucionario, podcast también pues, sobre salud en general, en el que entrevistas a múltiples personalidades del mundo de la salud. Es autor de múltiples libros. Tenemos Fitness Revolucionario, ¿no? Salud Salvaje, Saludablemente, Invicto, sobre estoicismo y, por supuesto, Vive Más, el último libro el que vamos a hablar largo y tendido porque es el tema del episodio de hoy, ¿no? Longevidad. Tiene más de 10 programas online de entrenamiento y nutrición, también pues, das conferencias nacionales e internacionales y te pueden seguir como Fitness Revolucionario en todas las redes sociales, ¿no? Sobre todo te mueves más en Instagram, sí. Pero me consta que le estás metiendo bastante caña a YouTube también. Estoy siguiendo tus pasos poco a poco. Genial, Marcos. Pues un placer tenerte aquí hoy. Vamos a hablar de un tema que a priori nos apasiona a los dos, así que debería salir una charla medio interesante, estoy seguro de que sí. Es el tema de la longevidad y envejecimiento saludable. Que, pues, valga lo que hemos dicho, ¿no? Has escrito un último libro en el que te centras en este tema, un tema muy de moda, y que se llama Vive Más y ya está disponible. Además, no lo he terminado, voy por casi la mitad, pero el research que has hecho me gusta mucho, está muy, muy completo y da pues, unas perspectivas muy frescas sobre el tema. Así que vamos a empezar. Te hago una pregunta polémica que también además haces en el libro. ¿Es el envejecimiento una enfermedad o debe ser considerada una enfermedad? Bueno, al final lo que consideramos enfermedad o no deja de ser arbitrario, ¿no? Y como todo, tiene ventajas e inconvenientes. ¿Ventajas de considerar el envejecimiento una enfermedad? Pues que se pueden aprobar ciertos fármacos, intervenciones para prevenir el envejecimiento. Mientras que si no se considera una enfermedad, pues al final se considera un proceso natural al que todos estamos sometidos y no se va a poder investigar, como se investigan fármacos para la diabetes o fármacos para la enfermedad cardiovascular. La gran ventaja es esta. Y siempre digo que al final cualquier enfermedad es un espectro. Como tú decías el otro día en Perform Institute, tuvimos un evento, decías la enfermedad es un constructo social y es verdad. Es decir, que tú tengas, glucosa en ayunas a 110 o 105, no eres diabético. Lo tienes a 110, creo, eres diabético, ¿no? O 120. Pero es un espectro la salud. Y con el envejecimiento es lo mismo, ¿no? Entonces, que lo consideremos una enfermedad o no, desde un punto de vista científico, por así decirlo, tiene la gran ventaja de que podemos definir, estudiar y aprobar pues, tratamientos, fármacos, cirugía, lo que sea. Y al final, el envejecimiento es la causa principal del resto de enfermedades. O sea, el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, cáncer, Alzheimer, diabetes, casi cualquier enfermedad, el principal factor de riesgo, que suena raro, pero el principal factor de riesgo es tu edad. Es tu edad. Sí. Es el envejecimiento, ¿no? Eso realmente que acabas de contar es aplicable a otros problemas complejos. Por ejemplo, pasó en su día con la obesidad. Exacto. La obesidad
el debate estaba en ¿la consideramos enfermedad o simplemente una condición? Claro, el considerar la enfermedad hace que se pongan muchos más recursos económicos, científicos y técnicos a disposición de desarrollar soluciones, ¿no? Con el envejecimiento pasa lo mismo, solo que es algo totalmente, digamos, inherente al ser humano Universal, sí. y a la Claro. biología, ¿no? La obesidad pues no siempre ocurre, el envejecimiento sí. Entonces es un problema incluso más complejo. Vamos a abrir un debate. Has dicho ese pro de considerar el envejecimiento como una enfermedad atacable, ¿no? Vamos a pensar en contras también. ¿No crees que esta lucha contra la muerte puede crear más diferencias sociales, por ejemplo? Es decir, que tengan acceso pues solo gente con privilegios a este tratamiento para alargar la vida y además eso cree una especie de, vamos a hablarlo después, efecto Mateo. Es decir, aquellos que viven más tienen más oportunidades, ¿no? Y sí, pueden tener acceso pues, a otros privilegios y se abre la brecha social. 100%. Eso es correcto. Dicho esto, eso siempre ha ocurrido. Al final, los que tienen dinero son los que pueden invertir en este tipo de tratamientos, ¿no? De hecho, está ocurriendo ahora. Las personas más ricas del mundo, ¿no? Hace miles de años invertían en, ¿qué? En grandes mausoleos, pirámides para vivir en el más allá y ahora dicen, no, quiero vivir aquí, en este mundo. Quiero vivir no en la memoria de mis compatriotas, como decía Woody Allen, quiero vivir en mi apartamento, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es verdad, pero igual que hasta hace relativamente poco, ¿quiénes se podían permitir, no sé, gafas? ¿No? Pues unas gafas hace cientos de años solo la clase rica y hoy cualquier persona puede usar unas gafas para ver mejor. Entonces, la realidad es esa, nos guste o no, al final son las personas con dinero, con recursos, los primeros que pueden acceder a este tipo de terapias porque son muy caras, pero con el tiempo, normalmente estas terapias se tienden a democratizar y que lo que solo se permite en los más ricos, pues poco a poco va calando y cualquier persona se va a poder permitir esto, ¿no? Y hay otro punto que también me preocupa y es el tema de la pirámide poblacional, ¿no? Es decir, porque me imagino que incluso aunque expandamos mucho la esperanza de vida o el health span, la esperanza de vida libre de enfermedad, la fertilidad no creo que se expanda de forma lineal o paralela, ¿no? No lo sé, ahora me dirás tú. Entonces, bueno, al final vamos a ser un planeta cada vez más envejecido con esas consecuencias, ¿no? Sí, o sea, digamos que la humanidad en el fondo ha estado constantemente resolviendo y creando problemas a la vez. Resolvimos el problema de que antes nos moríamos de hambre y ahora tenemos el problema de la obesidad y tenemos que lidiar con ese problema. Es mejor lidiar con gente con obesidad que lidiar con gente que se muere de hambre, ¿no? Entonces, a medida que permitamos que la gente viva más, vamos a ver un envejecimiento mayor. Estamos resolviendo un problema, creando otro, pero así funciona esto, creando problemas, solucionándolos y la idea es que los problemas sean cada vez menores, ¿no? Que los problemas que creemos sean menores que los problemas que solucionamos. Entonces, si admitimos que la vida es el mayor bien, preservar la vida suena bien, ¿no? Que esto se genere, pues eso, una mayor población, una población más envejecida. Sí, en parte sí, pero también vamos a permitir que alguien con 80 años, dentro de X décadas, se sienta funcionalmente, anímicamente, como una persona de 60 ahora, ¿no? Vamos a alargar también la fertilidad, con lo que podemos tener hijos más tiempo. Entonces, yo creo que va a haber muchas más ventajas que inconvenientes, sabiendo que como todo, o sea, yo no creo que vayamos hacia un futuro distópico, ¿no? Como mucha gente lo piensa. Pero bueno, es un proceso muy interesante que habrá que ver cómo se desarrolla, pero yo soy optimista en general. Creo que la humanidad con altibajos, pero al final hay una línea ascendente claramente, ¿no? Yo creo que nadie preferiría vivir hace 100 años. O sea, nadie preferiría los problemas de hace 100 años que los problemas de ahora. O los problemas de hace 1000 años respecto a los de ahora. ¿Que tenemos problemas ahora? Seguro. Yo estoy casi convencido que dentro de 100 años nos mirarán diciendo, pobre gente, ¿no? Fíjate que había niños que morían de cáncer, fíjate que la gente moría de estas enfermedades, que no podían regenerar sus órganos, ¿no? Y dirán, qué bien que vivo en el año 2123 en vez del 2023. Yo estoy casi convencido de que va a ser así, pero también estoy convencido de que estas técnicas, terapias, intervenciones van a tener también sus problemas que habrá que ir resolviendo y uno de ellos es lo que comentas. Seamos optimistas entonces. Apuntando a ese sueño húmedo de la humanidad que queda reflejado en prácticamente cualquier cultura y tradición, que es la inmortalidad, ¿no? Sigue siendo a día de hoy una idea fantasiosa.
o nos acercamos cada vez más a dibujarla como una posible realidad en un futuro, bueno, no cercano, pero en un futuro. A ver, yo creo que es una realidad que es posible alcanzarla, ¿no? La gran diferencia, o sea, estamos lejos, ¿eh? Pero la gran diferencia es que hasta hace relativamente poco todo eran mitos, leyendas, etcétera, y ahora empezamos a ver explicaciones prácticas reales de cómo podemos llegar ahí. O sea, ya no hablamos de mitología y de cosas fantasiosas, sino que hablamos de realidades científicas y fisiológicas, ¿no? Dicho esto, digamos que los desafíos que enfrentamos para llegar a ese punto, ¿no? Ya no solo llegar a la inmortalidad, que evidentemente es un paso, el último paso para alargar la esperanza de vida promedio 10 años, 20 años, 30 años, va a suponer muchos desafíos. Y yo creo que va a ser más fácil, esta es una opinión mía, va a ser más fácil lograr que la esperanza promedio suba de los 80 y pico actuales a los 100 que lograr que solo una persona pase de 120, que es más o menos lo máximo que hemos logrado ahora, a 150. Porque al final todos tenemos la genética para llegar a 95, 100 años. Aunque hay quien dice que la primera persona que va a vivir 150 años ya ha nacido, ¿no? No sé si has escuchado eso por ahí. Sí, a ver, puede ser. Mi opinión es que no, ¿no? Que vamos a tardar en llegar a ese punto. O creo que va a ser mucho más fácil, como decía, que muchas personas tendrán muchos más centenarios porcentualmente y que lo que hoy llamamos 80, cuando pensamos en alguien de 80 años, es, le queda poquito a esta persona, ¿no? Pues que tengamos ese pensamiento a los 100. Y que cuando vemos una persona de 80 años sea el equivalente a una persona de 60 actualmente. Una persona que tiene todavía capacidad, que puede hacer muchas cosas, que se encuentra bien y que la muerte está todavía relativamente lejos, ¿no? Creo que eso es factible lograrlo en relativamente pocas décadas. Creo que ya hablar de la inmortalidad va a suponer ciertos desafíos, ciertos progresos médicos / tecnológicos que yo veo más lejos. Hay gente que es más optimista que yo, pero yo lo veo. Deberíamos plantearnos y llamarlo inmortalidad, ¿no? Porque si te pasa un camión por encima, correcto. De hecho, imagino que científicamente no se habla de inmortalidad. En inglés se dice negligible senescence. En español se traduce normalmente como envejecimiento insignificante. Es decir, realmente envejeces un poquito, pero es insignificante. Pero evidentemente, si te pega un hachazo en la cabeza, te mueres. Pero no te vas a morir por envejecer, ¿no? El proceso de envejecimiento sería negligible, sería despreciable. Básicamente te mantendrías con tu misma edad ad infinitum hasta que te pille el camión, ¿no? Y en relación a este tema súper interesante, un poco futurista todavía, ¿qué es eso de la velocidad de escape de la longevidad? Se refiere a que en las últimas décadas, cada año que pasa, hemos aumentado la esperanza de vida 3 meses, más o menos. Si seguimos progresando, que es la idea, pues puede que dentro de un tiempo, en vez de cada año, sean 4 meses. O quedemos con la cifra actual, ¿no? Que cada año que pasa, la esperanza de vida promedio avanza 3 meses. Eso quiere decir que si tienes 40 años, tu esperanza de vida son unos 80, más o menos, pues dentro de 4 años la esperanza de vida pasa a 81. Como que la muerte se va alejando. Un poquito más, o sea, se va acercando, pero más despacio. Pero imagínate que conseguimos que dentro de unos años, por cada año que pasa, realmente la esperanza de vida aumente 6 meses. Y dentro de 20 años, 9. Y dentro de 40 años, por cada año de vida, la esperanza de vida aumenta un año. Digamos que la muerte siempre va a estar a un año delante de ti. Y ese punto donde se cruzan, ¿no?, el tiempo que pasa con lo que aumenta la esperanza de vida por estas tecnologías, intervenciones, etcétera, es lo que llamamos esa velocidad de escape. Ya has escapado de la muerte por envejecimiento. La muerte siempre va a estar un año por delante de ti o incluso más, porque podemos seguir innovando tecnológicamente para seguir alargando la esperanza de vida, bien con terapias génicas, bien con células madre, bien con, yo qué sé, cultivo de órganos, nanotecnología, lo que sea, ¿no? Nadie sabe muy bien cuáles van a ser las tecnologías, seguramente sea una combinación de múltiples tecnologías. Y si logramos eso, pues técnicamente seremos inmortales. La muerte siempre va a estar por delante de nosotros. Es una idea chula, me cuesta todavía creerla. Yo hice un vídeo hace tiempo sobre el concepto y es teóricamente interesante, pero al final lo que sabemos es que existen límites biológicos, ¿no? De hecho, el límite teórico de Hayflick, ¿no?, que si quieres ahora explicarnos, básicamente pues nos dice que hay un tope, ¿no?, que hay un tope en la esperanza biológica o lo que conocemos como esperanza de vida en el ser humano y que las células llegan hasta donde llegan y a día de hoy no sabemos cómo expandir ese
ese tope, que no sé si estaba en 150 o 100, Depende a quién 120, preguntes. ¿no? Está más cerca de 120. O sea, varias cosas. Es verdad que con la genética actual que tenemos hay un límite. Por eso, y precisamente por ese límite cercano a los 120 años, decía antes que salvo que haya un breakthrough, un cambio de paradigma importante, creo que va a ser mucho más fácil que muchas personas se acerquen a ese límite que aumentar el límite humano, ¿no? Pero lo importante aquí de entender para mí es que no hay ninguna regla biológica que nos obligue a morir. Es decir, el envejecimiento no es algo que esté programado. Que esto siempre era un debate. ¿Está programado o no está programado? Parece claro que no lo está. Que es fruto de un montón de mutaciones que la selección natural no ha podido resolver, por así decirlo, que se manifiestan hacia el final de la vida, el momento donde ya no somos fértiles. Porque si realmente hubiera un gen donde está programado el envejecimiento, la selección natural ya hubiera eliminado eso. Ya sería muy fácil. Vamos aquí este gen, cambiamos este interruptor, dejamos de envejecer. No va a ocurrir. Es la parte mala. La parte buena es que no hay ninguna regla biológica que nos obligue a envejecer. De hecho, conocemos organismos que son inmortales. Luego podemos hablar de ellos. Por ejemplo, hablabas del límite de Hayflick. El límite de Hayflick se refiere a que a medida que las células se dividen, se acortan los telómeros y por tanto esa célula llega a un momento en que ya no puede dividirse más y se muere. Se muere o se vuelve senescente, que al volverse senescente eso enlaza con otra clave del envejecimiento que luego podemos hablar que son las células senescentes o la senescencia celular, pero también conocemos y se están probando en animales intervenciones basadas en telomerasa que lo que hacen es revertir esto. Es como si entendemos los telómeros como una especie de contador celular, reloj de arena de la célula, con la telomerasa podemos revertir, ¿no? ¿Cuál es el problema? Como todo en biología, todo al final son equilibrios. Y cuando aumentamos la telomerasa, ¿qué ocurre? Cáncer. El riesgo de cáncer, ¿no? Porque al final, ¿qué es un cáncer? ¿Qué hace el cáncer? Pues precisamente lo que hace es aumentar mucho la expresión de telomerasa para que sus células sean inmortales. Y por lo mismo, el cáncer ya ha descubierto la forma de ser inmortal. Lo que queremos es que las células sanas también sean inmortales. Pero la propia biología nos da pistas. El cáncer nos da pistas, ¿no? Quizás es la paradoja, quizás enfermedades como el cáncer nos den pistas sobre cómo vivir mucho más. Una enfermedad que nos mata alberga ciertas pistas sobre cómo podemos, a su vez, engañar, entre comillas, a nuestra biología para que nuestras células sanas sean mucho más longevas. Sería elegante y bonito, ¿no? Que La justicia poética. sería justicia poética que el cáncer nos diera la clave de la longevidad, ¿no? O sea, de la inmortalidad. Creo que no va a haber una clave, es el tema. Sí, Ya, que será un creo que conjunto será de... un conjunto de como muchas técnicas que al final logremos. Seres vivos seres vivos que puedan ser inmortales. Has dicho antes que existen algunos seres vivos muy curiosos, ¿no? Existe Por ejemplo, la hidra de agua dulce, que a ver, no es un animal, es un microorganismo, pero se le llamó la hidra precisamente por su gran capacidad de regeneración, ¿no? Tienes una hidra microscópica, la cortas en dos, nacen dos hidras y no se aprecia en ellas envejecimiento. De hecho, lo que probaron es coger hidras, las metieron en una licuadora, salieron miles de mini hidras. Yo digo que en el libro que espero que no sean vengativas, ¿no? Son experimentos un poco crueles, pero no tienen sistema nervioso, espero que no sufran. un microorganismo. Y volvemos a lo mismo, o sea, o incluso animales un poquito bastante más complejos. Animales como las langostas no se detectan ese envejecimiento. Se cree que pueden seguir creciendo, pero no se mueren de viejas en general. Se mueren pues, porque al final las mata un animal, tiene un accidente, nos las comemos, pero no se detectan ellas lo que entendemos por envejecimiento. También escuché que los escualos, no sé si es verdad, la prevalencia de cáncer es prácticamente mínima, ¿no? También tendrán algo diferente a nosotros. Exacto. Por ejemplo, los elefantes se cree que tienen muchas más copias del P53, ese guardián del genoma. Y por tanto se ven muchas menos tasas de cáncer. Lo interesante aquí es que incluso en animales relativamente similares, como puede ser un murciélago y un ratón, mamíferos, un tamaño similar, una fisiología similar, pues uno vive 2 años el ratón y el murciélago 20 o 30 y el ratón 2 o 3, ¿no? ¿Por qué? Por las alas. Por las alas, claro. O sea, esto voy a intentar explicarlo muy rápido, ¿no? Porque lo explico en el libro más detalle, no es un concepto sencillo, pero cuando lo entiendes haces clic, ¿no? Al final, la vida, la selección natural intenta equilibrar, ¿no? Entre cuánto invierto en procesos de corto plazo y de largo plazo. Procesos de corto plazo, pues es sobre todo reproducción, supervivencia y reproducción. Procesos de largo plazo, pues todo lo que sea reparación, regeneración, etc. Si eres un ratón,
de campo, pues estás expuesto cada día, o sea, cada día es una lucha por la supervivencia. Te va a comer un pájaro, si no es el pájaro será la serpiente, y por tanto cualquier mutación que te ayudase a prevenir el cáncer a futuro, pues realmente no tendría ninguna ventaja en ti, porque antes de que esa mutación tuviera ese efecto beneficioso, te habría comido la serpiente. Pero imagínate que surge una mutación que te permite tener hijos más rápido, reproducirte más rápido, tener más descendencia. Esa mutación se va a expandir muy rápido. Entonces, tu biología, al tener una esperanza de vida tan corta, porque mueres por causas externas, prioriza el corto plazo y deja de lado el largo plazo. Pues un ratón, aunque lo pongas en una jaula con todos los cuidados médicos y comida asegurada, se muere pronto. Pero imagínate que ese ratón, desarrolla alas. De repente ya estás mucho menos expuesto a amenazas. Puedes esconderte por la noche en una cueva, puedes escapar de las serpientes. De repente tienes muchas más ventajas y cualquier mutación que te permitiese mejorar tu capacidad de regeneración celular, que te permitiese, como decíamos antes, ser más resistente contra el cáncer, eliminar células senescentes, pues esas mutaciones tendrían ventaja porque te ayudarían a vivir más, tener más años de fertilidad y, por tanto, poco a poco vas aumentando tu esperanza. Se producen mutaciones. Da tiempo a que esa mutación pro longevidad se manifieste. Exacto. O haga su efecto. Exacto. Y aquí entra lo que decías antes del efecto Mateo, ¿no? Que este es un concepto que viene de la Biblia, que decía algo así como a quien más tiene, más se le dará, y a quien tiene poco, pues incluso eso se le va a quitar, ¿no? Pues si eres un murciélago al principio de la selección natural, que podías vivir un poquito más gracias a una mutación que te permitía alargar un poco la esperanza de vida, por ejemplo, reducir el riesgo de cáncer, por decir algo, pues justamente al vivir un poquito más, das más tiempo a que otras mutaciones distintas se manifiesten. Por ejemplo, eliminar células senescentes. En un ratón, imagínate que sale esa mutación que elimina más rápido las células senescentes. ¿Qué más da? Esas células a corto plazo no tienen ningún problema. Y de hecho, si un ratón invierte energía, porque todo requiere energía, si soy un ratón, invierto energía en eliminar células senescentes, esa energía que no estoy invirtiendo, ¿en qué? En reproducirme, que es lo que realmente la selección natural va a valorar en mí, ¿no? Entonces, si entendemos de nuevo cómo funciona la selección natural, que en el fondo explica todo lo que somos y todo nuestro comportamiento, pues entendemos por qué se produce el envejecimiento y por qué animales que aparentemente son similares, después tienen esperanzas de vida tan distintas. Claro. Entonces, al final, el tener más tiempo es un factor clave para desarrollar ya no solo mutaciones biológica en el cuerpo, sino en el caso del ser humano, desarrollar tecnología que pueda modificar nuestra naturaleza, ¿no? De hecho, es curioso, en el ser humano no tenemos alas, no tenemos caparazón, que tenemos inteligencia, que nos destaca de otros primates, somos más inteligentes. Al desarrollar más inteligencia, éramos capaces de desarrollar tecnología, herramientas que nos permitían ser más eficaces a la hora de cazar, de resguardarnos de los elementos, de defendernos de depredadores y, por tanto, poco a poco fuimos permitiendo que esa selección natural nos diera mutaciones que nos han permitido pasar de los 40-50 años de esperanza de vida de un chimpancé a los 80-90 que tenemos en la actualidad. ¿Y alguna característica común a todas esas especies longevas? Es decir, creo que contabas en el libro que el tamaño suele correlacionar bien con longevidad. Sí, al final los más grandes se los comen menos. Exacto. El tamaño no deja de ser una forma de defensa. Bueno, alas, capacidad de evadir. Vivir bajo tierra, por ejemplo, bajo tierra. Decíamos el ratón, ¿no? El ratón vive 2-3 años. Tenemos otro ejemplo, la rata topo desnuda, que es muy fea. Algunos dicen que se parece a un pene con dientes. Pero tiene la ventaja de que vive bajo tierra. Al vivir bajo tierra, pues es mucho más difícil que un pájaro o una serpiente lo ataque. Y una rata topo desnuda puede vivir también 20-30 años, a pesar de ser muy cercana desde el punto de vista genético a un ratón. Todo esto lo cuenta Marcos más en profundidad en el libro, en un capítulo, uno de los primeros. Así que ya sabéis, ¿vale? Está aquí, merece muchísimo la pena. ¿Por qué la gente mide, cuando habla de su edad, siempre se refiere a la edad cronológica? Yo tengo 30 años, ya está. Porque eso es un error, Marcos. Hablas de edad cronológica, edad aparente, edad percibida y edad biológica en el libro. ¿Podemos hacer un repaso por esas diferentes edades y ver cuál es la más cercana a la realidad? O sea, lo importante aquí es separar los conceptos de edad cronológica de edad biológica. Y luego el resto de edades que has mencionado son formas de estimar la edad biológica. Entonces, edad cronológica, todos lo entendemos, ¿no? Son los años que tienes, lo que dice tu DNI, según cuándo naciste. Y cuando decíamos al principio
comentaba que el principal factor de riesgo a la hora de desarrollar una enfermedad es tu edad. Y es así. Pero la gente dirá, vale, está muy bien, pero esto no me sirve de nada, No, porque la edad modificable. no es modificable. Pero tenemos que profundizar un poco. Y realmente el factor de riesgo no es tanto la edad cronológica, sino la edad biológica. Y la edad biológica, por suerte, sí es algo que podemos modificar mucho más, que podemos incluso revertir, podemos rejuvenecer. Y cuando decimos que tu riesgo de enfermar depende de tu edad biológica. Por tanto, imaginemos dos personas de 40 años, edad cronológica, pero una tiene una edad biológica de 50 años porque no se cuida, porque es fumadora, porque es bebedora, porque bla, 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 también la genética importa, pero edad biológica de 50, y otra persona también de 40 años, edad cronológica, tiene una edad biológica de 30 años. Pues la persona de 40 con edad biológica de 50, su riesgo de enfermar es mucho más similar al de personas de 50 años con edad cronológica. Y la persona de 40 años cronológica con edad de 30 años biológica, su riesgo de enfermar se asemeja mucho más a las personas con edad cronológica de 30 años. ¿Cuál es el problema de este concepto? Que si bien es muy fácil estimar tu edad cronológica, bueno, estimar no, medirla, la edad biológica es un concepto muy interesante, pero la pregunta es cómo la mido, cómo sé Borja Bandera cuál es su edad biológica, de Marcos Vázquez, no hay una forma, ¿no? Entonces lo que hay son múltiples aproximaciones para encontrar, para determinar, para estimar tu edad biológica. Y no hay una forma. Quizás el estándar de oro actualmente, el que se usa en muchos estudios, son los relojes epigenéticos, ¿no? Lo que llamaríamos tu edad ¿Y epigenética. qué hacen? ¿Patrones de metilación del ADN? Exacto. Digamos que sabemos desde hace mucho tiempo que se producen cambios epigenéticos en las células con el paso de tiempo, pero se pensaba que eran cambios más bien aleatorios. Hoy sabemos que no son tan aleatorios, que hay cierto patrón y que, por tanto, observando ese patrón, podemos ver cuánto ha envejecido una célula. Sería el equivalente a mirar los anillos de un árbol para ver qué edad tiene, pero a nivel celular, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, a ver, es como decía, el patrón de oro, pero bueno, tiene también bastantes limitaciones, ¿no? Porque hay muchos factores que hacen que esa edad fluctúe. Y creo que es algo muy dinámico, ¿no? Es decir, sabemos también que la epigenética es algo constantemente cambiante. Entonces, periodo de estrés, de repente puede ser que tu reloj epigenético te dé 5 años más y luego va. O sea, no es algo. Es interesante, pero yo menciono varios estudios en el libro que usan estos relojes epigenéticos, pero recomiendo cautela con ellos. Además, se venden a nivel comercial, te cobran, yo lo he hecho, te cobran 300, 400 euros y la información que te dan es para cogerla con hay que cogerla con pinzas, ¿no? Por eso yo recomiendo complementar esta edad epigenética o incluso en vez de esta edad epigenética usar otras, ¿no? Y ahí entran en juego esos otros elementos. La edad funcional, que para mí es muy importante. La edad funcional en el fondo es cómo funciona tu cuerpo. Tu cuerpo, tus capacidades, si tienes 40 años, se parecen más a las de gente de 50 con edad cronológica o a las de gente con 30. Mide tu fuerza, mide tu V2 max, mide tu equilibrio, mide la velocidad a la que caminas, ciertos parámetros funcionales. Y esto nos da una buena estimación de tu edad biológica. Tenemos después la edad aparente, ¿no? Que en el fondo es cómo te ves. La persona que te mira a la cara, ¿qué piensa de ti? Si tienes 40, ¿qué piensan? ¿Dicen que tienes 35 o que tienes...? Pero no la pregunta típica, ¿cuántos mechas? Que solemos tender a la baja. No, la de verdad. Y hay estudios interesantes, ¿no? Hay uno que se llama algo así como la muerte está escrita en la cara. Y lo que hacía es, cogía fotos, y hay varios estudios similares, todos con los mismos resultados. Cogían fotos de ciertos individuos y a unos observadores externos pues les decían que midieran la edad, bueno, estimaran la edad a partir de las fotos. Y ocurría que aquellas personas cuya la edad que le estimaban era superior a la que tenían en realidad, o sea, edad biológica mayor que la cronológica, mostraban mayor mortalidad en los siguientes años, tuvieron más mortalidad que los que parecían más jóvenes, ¿no? Entonces, de alguna manera, nuestra apariencia externa es un reflejo del estado fisiológico interno. No es un reflejo perfecto, evidentemente, hay muchas diferencias, pero nos da un indicio. De hecho, hay herramientas con inteligencia artificial, creo que hay un grupo chino que está trabajando en ello, porque al final la cara cambia objetivamente conforme pasan los años, los surcos nasogeneanos cambian, las manchas en la piel, las arrugas, y eso, pues cuando la IA tiene millones y millones de caras, sabe realmente y puede sacar diferencias.
Y bueno, es Sobre interesante ahora, porque... con tantos tratamientos cosméticos, evidentemente, si te pones ácido hialurónico... Pero no- también te puede servir para saber si ese tratamiento cosmético te está sirviendo de algo. Correcto. De manera que a lo mejor dentro de 15 años con un selfie podamos medir una edad, que no sé si llamarla edad biológica, pero es más cercana a la biológica que la cronológica, ¿no? Entonces, bueno, sí, conjugar esas edades, funcional, percibida, aparente y biológica, ¿no? Para dar una noción más certera de qué edad tenemos realmente. Esa es la idea. Y si lo que hacemos está ayudándonos a mantenernos o incluso, como dices, rejuvenecer. Justo, y esto conecta con la primera pregunta que me hacías, ¿no? De considerar el envejecimiento una enfermedad. Para considerar una enfermedad tenemos que tener una forma objetiva y consensuada para medirlo. Y es lo que nos falla ahora, ¿no? Si te voy a inventar un fármaco, a probar un fármaco para ver si funciona contra el envejecimiento. Vale, pero ¿cómo lo vas a medir? Y ese es el problema, que no hay un consenso actual sobre cómo medir el envejecimiento. Como decía, el estándar de oro que se usa en muchos estudios es esos relojes epigenéticos, pero tiene muchos agujeros. Entonces, de hecho, se están haciendo olimpiadas del rejuvenecimiento, ¿no? Que nuestro amigo Brian Johnson las lidera y le ha dado mucha visibilidad. Pero claro, en base a una forma de medir que una vez más tiene problemas. Entonces, eso todavía en este tema es lo que más me chirría. Es decir, ¿qué estamos midiendo? ¿Estamos rejuveneciendo? Es algo, como digo, súper dinámico. Si un día te levantas y tienes dolor o tienes estrés o lo que sea, te va a dar una cosa y otro día te va a dar otra diferente. Entonces, creo que hay que afinar un poco más, o a lo mejor la solución está en no considerar solo una herramienta, sino 5 o 6 y hacer una ponderación. Una Yo creo que esa es la solución, al final, pero bueno, hay que ver qué algoritmo usamos, cómo ponderamos cada elemento. No es fácil, o sea, conceptualmente me parece una idea muy potente. Se trata, como siempre, de cómo la aterrizamos de una manera que sea realmente práctica y útil. Claro, y hablando de edad biológica y de envejecimiento, también os queremos presentar aquí hoy una sorpresa. Es la primera vez que hablamos en contenido sobre Público. este proyecto nuevo. Y es MioCest, ¿no, Marco? Vamos a contar aquí entre los dos cómo surge MioCest, qué es y qué vais a tener, qué os va a ofrecer MioCest. Entonces, bueno, MioCest es un proyecto centrado en longevidad y envejecimiento saludable, lo primero. Y nosotros siempre, pues sabéis, hemos hecho formaciones sobre todo, ¿no? Formaciones online, presenciales, pero formaciones. MioCest es un concepto un poco diferente, hemos querido ir un paso más allá y aunar formación, además no vamos a verla solo nosotros, los mejores profesionales del sector del envejecimiento, del anti-aging, dermatólogos, internistas, cardiólogos, van a tener su formación en el proyecto, pero además aunar esto con analíticas actualizadas, analíticas de sangre actualizadas, donde vamos a medir parámetros biomarcadores que no se suelen medir, ¿verdad, Marco? Normalmente, pues, ¿qué medimos? Medimos magnesio intraeritrocitario, medimos índice omega 3, ApoB, lipoproteína A, marcadores de riesgo cardiovascular y medimos también edad biológica estimada, ¿no? No con relojes epigenéticos, sino con un algoritmo validado que se llama PhenoAge, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, si quieres contar un poco cómo surge esta idea y por qué crees que va a ser un producto que va a ayudar a mucha gente a realmente tener una noción pues real de lo que es el antienvejecimiento. Perfecto. A ver, surge un poco por lo que tú decías, ¿no? Al principio. Esta charla creo que es interesante porque a ambos nos encanta este tema, ¿no? Aunque tú seas tan joven, pero cuanto antes empieces mejor. Has hablado muchísimo en tu canal sobre envejecimiento, sobre longevidad y queríamos aportar algo útil, que no se quede en un libro, que está bien, pero surge lo de siempre, ¿vale? Pero este libro, ¿cómo lo aterrizo a mi caso concreto? Entonces queríamos aportar, por un lado, ese test que incluye un montón de marcadores que te dan un vistazo muy completo de cómo estás por dentro. Ojo, también creo que tradicionalmente se ha enfatizado demasiado la analítica en vez de estos aspectos más funcionales que decíamos, ¿no? Pero, por supuesto, la analítica es una parte importante también de esa edad biológica que decíamos antes. Incluso hay esos algoritmos como el PhenoAge que intentan estimar a partir de ciertos marcadores en sangre si tu edad biológica es mayor o menor que la cronológica. Apunta a eso. También hay que cogerlo con pinzas, ¿no? En el sentido de no te fíes si te dice, si tienes 40 y te dice 37,5, bueno, o 35. Lo importante es que estás
Mejor, ¿no? Sí. Yo voy más por ahí, orientativo, que centrarse mucho en el número final. Pero, por supuesto que esos datos de la analítica, sobre todo datos más sofisticados, más avanzados que los que vas a encontrar en la típica analítica de la seguridad social, creo que son muy interesantes, pero muchas veces, y a ti te ocurre como médico, que te llega la gente con su papel, su analítica. Bueno, ¿y qué hago con esto? Pues la idea es que la gente, a partir de estos datos y de otros más funcionales, obtengan en las formaciones un plan más concreto, no un plan personalizado, porque yo creo mucho, igual que tú, en el empoderamiento. Oye, te doy la información, vas a poder interpretar tus analíticas, tus resultados por estos parámetros que he comentado, de riesgo cardiovascular, de múltiples aspectos posibles deficiencias nutricionales, etcétera, y que seas capaz, a partir de esto, de establecer un plan específico, tanto de hábitos como de suplementación, etcétera, ¿no? Entonces, en definitiva, es ir un paso más allá. Yo creo que los libros están muy bien, te dan esa visión global, esa vista de pájaro, pero luego, oye, en tu caso concreto, cuáles son tus datos, qué dice tu analítica, y luego esta formación te va a ayudar a interpretar esta analítica y a darte consejos específicos en múltiples ámbitos para mejorar esa analítica y que además van a mejorar otros aspectos de la vida, ¿no? Sin duda. Bueno, es un producto que además irá evolucionando. Os recomiendo, si tenéis interés en mejorar vuestra salud, estilo de vida y sobre todo optimizarla de cara, pues, a envejecer lo mejor posible y empezar cuanto antes, pues os recomendamos que os dejamos por aquí un enlace, os apuntáis a la newsletter y, y nada, espero que lo disfrutéis y que os guste mucho. Está hecho con mucho cariño. Pasamos, Marco, a hacerte otra pregunta que ya la hemos tanteado antes. ¿Por qué envejecemos? ¿Qué ocurre en la célula? Hay una frase que pones en tu libro de Philip Roth que dice: el envejecimiento no es una batalla, es una masacre. ¿A qué hace referencia? Me llamó mucho la atención. Sí, bueno, si vamos, yo me gusta diferenciar el por qué del cómo, ¿no? ¿Por qué envejecemos? Para mí la explicación es la que dimos antes. Envejecemos porque hay una serie de mutaciones que la selección natural no ve, es un punto ciego evolutivo, que se manifiestan hacia el final de la vida y se genera esa masacre, ¿no? Que decía Philip Roth. La pregunta es, ¿cómo se produce eso? O sea, ¿cómo se manifiesta eso en el cuerpo? Y aquí tenemos que hablar de las famosas claves del envejecimiento, de Carlos López Otín y colaboradores. A Carlos tuve la suerte y la oportunidad de entrevistarlo en mi podcast un par de veces, un personaje y fantástico, además gran comunicador. Y ahí planteaban una serie de claves del envejecimiento que son ya los mecanismos por los cuales ocurre este envejecimiento. Y además todos están conectados. Y de hecho, el año pasado, como reflejo de que esto es un campo vivo y estamos constantemente descubriendo nuevas cosas, pues actualizaron ese paper clásico, creo que con 3 nuevas, ¿no? Ahora, por ejemplo, han añadido cosas como la disbiosis de la microbiota, que eso antes no se consideraba, ¿no? Y ahora sabemos que la microbiota también participa en el envejecimiento. O cosas como la inflamación crónica de bajo grado, que antes tampoco estaba como una clave por sí misma y ahora se le ha dado más entidad. Y si vamos a las principales, no, que nadie se preocupe, no vamos a comentarlas todas, ¿no? Pero quizás la primera es la inestabilidad genómica. Es decir, al final, las células, el simple hecho de sobrevivir, pues están expuestas a multitud de agresores internos, externos, que hacen que se produzcan fallos genéticos, mutaciones genéticas, que la célula por tanto, va perdiendo su capacidad funcional, envejece, está expuesta también a la segunda clave sería lo que comentábamos antes de acortamiento de telómeros, que quizás no se le da tanta importancia como antes. Antes era un aspecto central y ahora sabemos que es un aspecto de muchos otros, ¿no? Cuando una célula se divide, como explicamos antes, se van acortando esos telómeros hasta que llega un punto que no puede dividirse más. Esa célula o bien muere o muchas veces pasa a un estado zombie, o si surge una mutación, esa célula también pasa en ese estado zombie que empieza a segregar compuestos entre comillas tóxicos que afectan el funcionamiento del entorno, que esto conecta con la siguiente clave que sería células senescentes, disfunción mitocondrial, podemos hablar también de la inhibición de la autofagia, fallos epigenéticos o alteraciones epigenéticas, pérdida de la proteostasis, ¿no? Como es que las proteínas, claro. Entonces, son muchos elementos, un poquito más técnicos, lo que intento en el libro, sin profundizar mucho, porque, como siempre, me gusta que haya una primera parte que sea un poco más teórica, entre comillas, que expliquemos y que entendamos todos qué ocurre por debajo, qué ocurre a nivel fisiológico, pero después paso a, vale, todo esto, en la práctica, cómo podemos mitigar estas claves del envejecimiento. Sí, podemos decir que en la célula hay una concatenación de errores o problemas, ¿no? Que ya no pueden ser subsanados llegado a un punto, y eso hace, pues, que la célula vaya también
en el micromundo envejeciendo y muriendo finalmente o quedándose en estente o zombie, ¿no? Como tú decías. Y eso, cuando a gran escala impacta al tejido, al organismo, pues se manifiesta o en enfermedad o en deterioro funcional y muerte, ¿no? La clave está en cómo evitar que esos daños ocurran lo más tarde posible o puedan repararse. O sea, simplemente mantengamos activos los mecanismos de reparación que los tenemos, porque la gente piensa cáncer o cáncer. Todos tenemos células cancerígenas en el cuerpo, Marcos y yo ahora mismo también, solo que tenemos mecanismos inmunológicos de vigilancia y eliminación de esas células cancerosas, ¿no? Y por eso no desarrollamos un cáncer por el momento. Entonces, bueno, sería cómo potenciar esos mecanismos de vigilancia. Ojo, el ejercicio físico, por ejemplo, potencia es un mecanismo. O sea, los buenos hábitos en general lo que hacen es que estas claves del envejecimiento actúen de manera mucho más lenta. Es lo que buscamos, ¿no? Y luego pasamos allá a las terapias que pueden revertir todo esto, ¿no? Por ejemplo, si conseguimos activar la telomerasa de manera selectiva, vamos a prevenir ese acortamiento de telómeros, que era el ejemplo que poníamos antes, y podíamos poner ejemplos para cada una de las claves, ¿no? Pero mientras esas terapias no estén disponibles, pues al final lo que queda es cuidarse. Que además tiene sentido por sí mismo, porque no solo va a alargar tu vida, sino que te va a hacer vivir una vida mejor y va a mejorar tu experiencia vital, podemos decir. Hay un tema que a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho, del que se habla muy poco en el mundo del anti-aging, y es el tema de la actitud, es decir, actitud ante la vida. ¿Puede modificar la forma en la que envejecemos? Por ejemplo, nuestro propósito. Sí, esa es la respuesta. Y, por ejemplo, este capítulo, en lo personal, es quizás el que más me sorprendió y el que más disfruté escribiendo, ¿no? Porque el resto de cosas ya venía trabajándolas desde hace mucho tiempo, ya eran cosas más conocidas para mí. Y cuando empecé a profundizar el año pasado, sobre todo en los aspectos psicológicos, dije, ostras, que aquí hay mucha tela que cortar, ¿no? Muchas cosas que desde antes se decían, pues hoy resulta que la ciencia las explica, ¿no? Ocurría mucho, yo qué sé, que había un matrimonio de 50 años juntos, normalmente él muere antes, hay muchas más viudas que viudos, y de repente, en poco tiempo, moría ella, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero porque más edad, más riesgo, evidentemente, pero porque al final, antes se decía corazón roto. Bueno, hoy sabemos por qué. Al final, ese estrés, esa inflamación, ese sentimiento de ya no tengo nada por lo que vivir, si no eres capaz, evidentemente, de volcar ese propósito en otras cosas, pues al final hace que te mueras. Como digo en el libro, para vivir más, debes querer vivir más. De hecho, hay un concepto en psicología que se llama the will to live, la voluntad de vivir. Y vemos en todas las culturas que las personas mueren después de eventos que esperaban, ¿no? Por ejemplo, murió mucha más gente en enero del año 2000 que en diciembre del 99. ¿Por qué? Pues porque la gente no se quería morir en el 99, quería pasar de milenio. Pasó de milenio a, mi propósito a corto plazo era superar esto, o muere mucha más gente. Según tu religión, si eres cristiano, más gente muere en enero que en diciembre, porque después de Navidad. Si eres chino, pues más gente después del nuevo año chino que antes. Como que esperamos esos momentos, o un montón de anécdotas que nos cuentan. Pues estaba fatal la mujer hasta que por fin llegó el hijo, que hacía un año que no veía, vio al hijo y al día siguiente se murió. Sí. Estaba queriendo vivir hasta ese momento, ¿no? Sí, yo ahí tengo anécdotas personales que vienen bastante al caso y son muy claras, es lo que estás diciendo. Mis abuelos, por ejemplo, él murió y 3 meses después, no llegaba a los 3 meses, murió mi abuela, que estaba enferma, sí, pero llevaba estando enferma 10 años. Claro. Y también con respecto a lo que dices, también no lo he contado nunca en público, pero mi madre, que ya sabes que estaba muy enferma, esperó a que mi hermana se graduase y murió 20 días después, pero la vio graduarse. Entonces, algo hay. Pero insisto que esto los estudios nos lo dicen, ¿no? Por ejemplo, hay estudios que analizan ese propósito vital en las personas y vemos que aquellas que tienen más propósito, que tienen algo por lo que vivir, vive más, ¿no? Se hace después un seguimiento y vemos que efectivamente las personas que tienen ese propósito viven más. O aquellas personas que tienen creencias positivas sobre el envejecimiento envejecen mejor. ¿Por qué? Ojo, y esto aquí podría decir pero si tenían experiencias o creencias positivas es porque tenían mejor salud. Nos ha igualado esto, ¿no? Cuando estaban todos saludables. Se ajusta por todo esto. ¿Por qué? Pues por muchas cosas, ¿no? Primero, lo que decíamos, si tienes algo por lo que vivir, te vas a cuidar más.
que si piensas que el futuro, pues no queda nada más que quedarme ahí en la tele comiendo palomitas y viendo Netflix, no tienes una motivación tampoco para cuidarte, para hacer las cosas que realmente van a hacer que envejezcas bien. Eso por un lado, pero también hay aspectos más internos. O sea, por ejemplo, se ha visto que esas creencias negativas sobre el envejecimiento o sobre la falta de propósito generan más estrés, una visión más negativa del mundo, más inflamación crónica de bajo grado, que son claves que explican directamente ese envejecimiento. Entonces, tanto por las vías más psicológicas como por las vías más fisiológicas, explicaría por qué el pesimismo, las creencias negativas sobre el envejecimiento, la falta de propósito, hace que envejezcas más rápido. Sí, es muy interesante y creo que hay mucho que no sabemos, porque todo eso explica en el largo plazo, ¿no? Las creencias sobre tu vida y sobre tu envejecimiento y sobre tus propósitos vitales explican en el largo plazo. Pero es verdad que hay gente que en el corto plazo la voluntad de ver algo, la voluntad de, como has dicho, llegar a un punto determinado cronológico, como que retrasa todo el proceso de morir. Y hablamos de personas que se están muriendo. Sí, sí. Tiene que haber algo más neurobiológico, de modulación que no entendemos, de esa voluntad, de ese espíritu, ¿no? Que ahora pues, es como muy, no sé, muy poético, pero tiene que haber algo que se explique y se llegue a explicar de por qué la voluntad de vivir, pues, modula nuestra biología, es que no se puede decir de otra forma. 100%. Y a ver, esto es algo que siempre se ha dicho, ¿no? Culturas como la japonesa hablan del famoso Ikigai, en Costa Rica, el plan de vida. Y también la gente, cuando hablamos de propósito, se queda como, es que no sé cuál es mi propósito, que nadie piense que que tu propósito es tu gran plan cósmico, ¿no? El propósito puede ser ver a los nietos crecer, tener tu huerto. O sea, son cosas que en el fondo te hagan querer levantarte de la cama, que te hagan querer vivir un día más, como estás diciendo. Pues si tú quieres vivir un día más, pues es mucho más probable que lo hagas. Y ojo, esto no es así, cosas metafísicas, no. Evidentemente, por mucho que quieras vivir, una enfermedad te va a matar, ¿no? Pero puedes condicionar con la mente si aguantas un poco más o aguantas un poco menos, ¿no? Si haces que tu cuerpo luche o te rindes. Y esto tiene que ver con ese propósito, con ese will to live, con esa voluntad de vivir un poco más, de lograr ese objetivo que persigues, ¿no? Muy interesante. Y las crisis vitales, hablas también en el libro de la crisis de los 40, famosa. No creo que sea la única crisis vital. La crisis de los 40, hay muchas crisis, o pueden haber muchas. ¿Qué sentido tienen las crisis vitales en este contexto? ¿Por qué las has descrito en el libro? A ver, la escribí, o sea, hablé de ella en el libro porque lo vinculamos mucho, o sea, la gente asume que al envejecer vamos a estar peor, ¿no? Yo quería pintar la realidad, no una foto bonita, sino la realidad. Algo que no dije antes, que me parece importante, es que no solo veíamos que las personas con creencias negativas sobre el futuro, sobre su envejecimiento, envejecían antes y morían antes, o sea, envejecían más rápido y morían antes, sino que se ha probado a hacer una intervención. Oye, ¿qué pasa si estas personas, si a un grupo de personas intentamos cambiar sus creencias? Y se ha visto que al cambiar sus creencias envejecen mejor. O sea, que podemos intervenir, que no simplemente cuáles son tus creencias genéticas condicionadas por tu vida. No, se puede intervenir. Modificar, igual que la fuerza o la velocidad. Se pueden modificar, ¿no? Y eso es importante, que no es simplemente algo que está ahí aleatorio y ya está, sino que podemos intervenir sobre eso. Pero en general, la gente asume que la curva de la felicidad es algo así. No eres muy feliz en la universidad, empiezas a trabajar, tal, y luego de repente todo para abajo, ¿no? Y que de los 40, y sobre todo cuando ya pasas los 40 y empiezas a tener los achaques de la edad. Entonces yo quería hablar un poco sobre esto. Y al profundizar, pues te das cuenta que la curva de la felicidad o de la satisfacción no es así, que en casi todos los países, y esto se ha replicado en muchos países, tiene una forma de U, ¿no? Como que eres más feliz cuando eres joven, luego va bajando y ese pico, o sea, el punto más bajo de la felicidad o satisfacción vital se alcanza en 45, 55 y luego curiosamente empieza a subir, ¿no? Como que ahí hay un punto de replanteamiento de muchas cosas que creo que tiene sentido. O sea, primero, hay un aspecto cultural, por supuesto, ¿no? Es la edad a la que la sociedad te dice que ya debías haber alcanzado cierto éxito profesional, tu familia, y las personas que no lo han logrado eso es como que ha sido un fracaso. Pero puede darse lo opuesto, gente que ha sido muy exitosa financieramente, económicamente, con todo lo que la sociedad nos dice que debemos perseguir, logras eso con 45 o 50 y dices, ostras, pues es que sigo siendo infeliz, ¿no? Tengo todo lo que en teoría debería querer para ser feliz, no lo soy y entro en crisis porque ahora no tengo excusa. Si eres pobre dices, bueno, igual me falta el dinero,
Si no tengo pareja, me falta mi pareja, pero si lo tienes todo y aún así tienes ese vacío por dentro, ¿qué falla aquí, no? Pero lo interesante es que incluso en primates se ha visto que ocurre algo similar, que son más joviales y más felices los jóvenes, los más mayores, y que esos gorilas, se ha hecho con varias especies de 20 años, que equivale a la edad, claro, a la edad mediana, ¿no? A la edad mediana en los humanos, pues también como que son más infelices, entre comillas. Dicho esto, como bien decías, yo creo que más allá de que haya cierto patrón que podemos identificar en los estudios, las crisis vitales yo creo que le llegan a cada uno en momentos distintos en función de su experiencia y en función de lo que enfrenta, ¿no? Y como todo, podemos aprovechar, yo creo que muchas veces son las crisis las que nos dan más perspectivas sobre la vida, ¿no? Y entonces creo que puede ser que esa crisis existencial sea una forma en que la vida te dice, oye, replantéate las cosas que por aquí no vas bien, ¿no? Y muchas veces hace falta tocar fondo para renacer, para cambiar de camino. ¿No crees que puede tener que ver con la capacidad de decisiones que un ser humano tiene que tomar a lo largo de su vida? Que de pequeño son muy pocos y conforme te vas acercando al final de la vida, pues vas viendo un poco el horizonte y lo que te queda, ¿no? Y ya has tomado las grandes decisiones de tu vida, pareja, trabajo. Y bueno, es como que las aguas se calman, ¿no? Y es más tranquilo. Eso influye sin duda, ¿no? El hecho de que cuando llegas a esa edad sientes como que, ostras, que he vivido ya más de la mitad de mi vida, ¿no? Y el hecho de plantearte que estás a la mitad del camino, que estás en el ecuador más o menos de tu vida, creo que también te hace replantearte si estoy en el camino correcto, ¿no? Mucha gente pasa esos años, los 20 y pico, 30 y pico, pensando quizás en escalar, ¿no? Y la escalera ahí va un poco con blinders, ¿no? O sea, sin mirar, simplemente escalar, y llega un punto y te das cuenta, ostras, igual es que he subido mucho, pero he apoyado la escalera en la pared que no era, ¿no? Y que realmente te hace mucho replantearte, oye, tengo que cambiar, tengo que bajar de nuevo y poner la escalera en otro sitio, que es lo que quiero que signifique la segunda etapa de mi vida. Hay un libro interesante que se llama Second Mountain, que no sé si está en español, Segunda Montaña, Sí. y se refiere a que en la primera fase de tu vida, bueno, la primera fase, ya los 40 y pico, 50, estamos más centrados en eso, en crear una familia, en seguridad económica, en prosperar laboralmente. Llega un punto en que eso ya no te satisface tanto y que buscas contribuir, ¿no? Esa primera montaña es éxito financiero, social, como lo quieras definir, y la segunda montaña es más de contribución, más de propósito. Y yo resueno mucho con esta idea, ¿no? Muy de pirámide de Maslow, ¿no? Que son Sí. intereses más complejos, ¿no? Sí, una vez que tienes ya cierta seguridad económica y que te das cuenta que eso a ver, que está bien, no vamos a negarlo, pero que no es realmente lo que te hace levantarte de la cama, pues buscas una segunda parte de la vida con más madurez, con más perspectiva, basada en contribuir, cómo puedo realmente hacer que mi vida signifique algo, cuál es mi legado, cómo voy a contribuir a este mundo, ¿no? Entonces creo que ese momento vital de los 40 y pico, 50 y pocos, parte de esa Se manifiesta en esa se angustia. manifiesta ahí, exactamente. Que quizás es una forma, como digo, de que la vida te obligue a mirarte al espejo, oye, ¿vas bien? ¿No vas bien? ¿Y qué quieres hacer con la mitad que te queda de tu vida, ¿no? Interesante. Hay otro concepto que tratas mucho y no solo ahora cuando has hablado de longevidad, sino de hace muchos años, que es la hormesis, pero realmente está relacionado con el tema de la longevidad. Vamos a recordar qué es la hormesis y los estímulos horméticos y qué relación tienen con la esperanza de vida. Pues al final la hormesis conceptualmente se refiere a que estresores que en altas dosis nos dañan nos pueden beneficiar en pequeñas dosis. Un ejemplo evidente es el ejercicio. O sea, el ejercicio, dosis altas, pues al final puede haber un daño. Pero sin embargo, la cantidad adecuada de ejercicio es muy buena, ¿no? De hecho, que hablaba de esto en el evento de Performance Institute. El ejercicio es un estresor que hay que forzar mucho para que sea malo, ¿no? Pero evidentemente te puedes pasar. Ejemplos, el ayuno. Sabemos que la dosis adecuada de ayuno pues, activa ciertos mecanismos regeneradores de autofagia, pero si ayunas mucho te mueres, ¿no? Y podríamos dar muchos más ejemplos. Menos conocidos, la radiación, que tenemos mucho miedo a la radiación, y efectivamente la radiación es peligrosa, pero siempre hemos estado expuestos a radiación cósmica, del terreno, y se ha visto que pequeñas dosis de radiación no solo no te matan, sino que te ayudan a vivir más. Pero como bien dices, hay una relación
muy clara, muy directa entre estrés y longevidad. Al final, simplificando mucho, las células pueden activar dos mecanismos. El mecanismo famoso de mTOR, que es división, crecimiento, etcétera, y un mecanismo más mediado por la famosa AMPK, que es más de reparación, regeneración, conservación. Y lo que se ve es que organismos, incluso desde células, organismos muy pequeños, los famosos gusanos con los que se experimenta, cuando les puteas un poco, les expones a déficit de nutrientes, de calorías, frío, radiación, no solo no viven menos, sino que viven más. O sea, la forma de alargar la vida de estos organismos es restricción calórica, es frío, es radiación, este tipo de elementos, ¿no? Y esto se ha visto también en animales un poquito más complejos. Y se ha visto también en humanos, que ahora podemos hablar de eso. También es verdad que menos, ¿no? Pero todo lo que sea exponernos a ciertos estresores, desde la actividad física, desde el calor, por ejemplo, las saunas. Se ha estudiado muchísimo el efecto de las saunas en la longevidad. Más que el frío, que se ha puesto mucho de Mucho moda. más que el frío. El Mucho más que el calor frío. es algo que... También porque hemos estado mucho más expuestos. A ver, hay muchos más estudios. Países nórdicos pues han estudiado muchísimo el tema de las saunas. Yo creo que el frío tiene también sus beneficios, aunque como bien dices hay mucha menos evidencia. El tema de incorporar espacios de ayuno o espacios concretos de restricción calórica. La hipoxia, ¿no? Hipoxia, también se han hecho estudios efectivamente en zonas o en poblaciones con hábitos muy similares, ¿no? Sobre todo en Nepal, en los Andes, y se ve que las personas que viven más alto, aunque lleven una alimentación similar, una actividad física similar, viven más. Y la lógica, o lo que se plantea como hipótesis, es que esos espacios de hipoxia obligan al cuerpo a trabajar un poquito más, a ser más eficiente en el uso de oxígeno y, por tanto, mejora la esperanza de vida. Un estresor más. Y el concepto de carga alostática, ¿cómo la encajamos con el de hormesis? Porque es verdad que hubo mucho interés en ese concepto en el evento que hicimos el otro día y me pareció interesante, ¿no? Vincular esos dos conceptos. A ver, la carga alostática se refiere esencialmente a la cantidad total de estresores a los que estamos sometidos, porque al final el cuerpo humano tiene una única respuesta al estrés. No tiene una vía para responder al estrés físico, otra para responder al estrés emocional, otro para responder al estrés térmico. No, tiene una vía única por las mismas hormonas, los mismos mecanismos fisiológicos y, por tanto, a nivel de estrés, ¿no? De elevación del cortisol, adrenalina, como lo quieras medir, pues tanto un exceso de actividad física, como un exceso de ayuno, como un exceso de restricción calórica, como un exceso de frío o de calor, activa esas vías, ¿no? Y por tanto, si tienes muchas de esas vías a la vez, y además estás durmiendo mal y estás en un momento complicado con tu pareja y te acaban de echar el trabajo, pues tu carga alostática es muy alta. Y cuanto más alta sea tu carga alostática, menos capacidad de adaptación a los estímulos vas a tener, ¿no? Por eso siempre digo que si tienes una carga alostática alta, eres padre, acabas de tener 2 hijos que no duermen bien, tienes problemas en el trabajo, lo que sea, no es el momento de preparar una maratón, no es el momento de exponerte, de crear muchos más estresores horméticos, de añadir muchos más estresores horméticos a tu vida. Podemos decir que si la carga alostática es alta, el estresor hormético debe La ser dosis menor. La dosis hormética debe ser a la que menor. te puedes adaptar O dicho de otra forma, un mismo estresor hormético puede ser lesivo, entre comillas, exacto. con una carga alostática alta versus una carga alostática 100%. moderada. El mismo estresor, el que sea, actividad física, frío, calor, lo que sea, hipoxia, el mismo estresor que te puede beneficiar porque te adaptas bien a él cuando tu carga alostática es bajo, puede dañarte cuando tu carga alostática es... Por eso es muy difícil dar recomendaciones genéricas de, por ejemplo, horas de ayuno. Claro. ¿Puedo ayunar 20 horas? Claro. Pues no lo sé. Es Claro. que a lo mejor no debes hacerlo. O a lo mejor lo haces y te va bastante bien. Exacto. Es un tema interesante para que reflexione la gente que nos escucha. Hablemos de nutrición y longevidad. Las pinceladas más importantes que has dado en el libro sobre el tema, porque podríamos hacer solo un podcast de ello. Al final, ¿restricción calórica sí o no? ¿Qué hay del proyecto Biosfera que comentas? Pues, de nuevo, depende, ¿no? Depende de esa carga alostática. A ver, restricción calórica siempre ha sido una pieza central de la ciencia de la longevidad porque fue la primera forma
en la que logramos extender la vida de gusanos, de moscas, de monos, ¿no? ratonas, ahora hablamos de los monos, de ratones, y tampoco de todos los ratones, pero en general se veía como una forma fácil de extender la vida. ¿Por qué? Por lo que decía antes, ¿no? Porque al final hay un equilibrio siempre entre energía que invierto en reproducción y división y energía que dejo para regenerar. Cuanta más energía invierta en reproducirme, en engordar, en regenerarme ahora, menos energía está disponible para esos procesos más de largo plazo, ¿no? Del sistema inmunitario, etc. Entonces, si restas alimento, ¿qué ocurre? Que los animales entran en esa fase de calmo estos procesos que al final suponen energía y, por tanto, al invertir menos energía en el presente, hay menos división celular, menos reproducción, dejo más energía para estos procesos de largo plazo. Y, por tanto, veíamos que se alargaba la vida de ratones 10, 15%, incluso un poquito más en función del tipo de ratón. Ojo, en gusanos era un 50%, ¿no? Que esto, muchísimo, claro. Entonces, ¿qué veíamos? Que a medida que ascendemos, ¿no?, en la escala evolutiva, el beneficio es menor. Entonces llegamos a los monos. Y en los monos se inició un experimento, lo diré bien, año 89. Tuvieron a monos encerrados durante 20 años, dos grupos de monos, pobres monos, que también el hecho de vivir en estas condiciones creo que influye también. No es lo mismo vivir expuesto a la intemperie, a posibles infecciones, ¿no? Que si tienes un sistema inmune muy deprimido puede ser malo, que si vives en un laboratorio donde no hay esos riesgos y tienes cuidados médicos, ¿no? Pero aislándonos de eso de momento, dos grupos, unos monos con restricción calórica, otros monos comiendo ad libitum, comiendo todo lo que quisieran. 20 años después, 2009, se publica ese primer estudio en monos y se vio que los monos que se habían sometido a restricción calórica, 20-25% de restricción calórica, habían vivido más y más saludables. De hecho, hay fotos, ¿no? Se ven los dos monos, uno mucho más saludable que el otro. Se ganaron 2 años de vida, que es bastante, es de 26. ¿Cuánto vive un mono? Estos monos rhesus, unos 30 años más o menos, ¿no? Pueden llegar a vivir 30 y pocos. La media en unos fue 28, en otros 26. O sea, unos como que llegaron casi a lo máximo que vive un mono de estas características y otro 2 años menos, que no es mucho, pero es un 10% de extensión de vida. Vale, perfecto, dilema resuelto, la restricción calórica funciona en monos. ¿Cuál es el problema? Pues que la ciencia es un poquito más compleja. Más o menos a la vez se empezó otro estudio en los mismos monos, o sea, misma raza de monos rhesus, y 20 años después, casi a la vez, un poquito después, se publicó otro estudio que concluyó que no había diferencias. Los monos con restricción calórica versus los que no. Es como, wow, tantos millones, tantos años, 20 años estudiando monos para concluir que no sabemos realmente qué ocurre. Por suerte, los investigadores decidieron juntarse, decidieron analizar, cruzar datos. Oye, ¿por qué hemos obtenido resultados distintos si sobre el papel hemos hecho lo mismo, ¿no? Encontraron que había varias diferencias. La principal, la que para mí es la principal, que los investigadores destacaban, es que la dieta de los monos donde se observó la diferencia, el primer estudio, era una dieta mucho más procesada. Era un 40%, 40 y pico por ciento azúcar, mientras que la dieta de los otros monos era comida más natural. Dentro no eran plátanos tampoco, pero bueno, una dieta mucho menos procesada, un 5 o 6% azúcar. Entonces ocurrieron dos cosas. Que los que consumieron la dieta más procesada desarrollaron más diabetes, más problemas metabólicos y además comieron algo más, porque era una dieta mucho más hiperpalatable, ¿no? Y por tanto, para mí la gran conclusión aquí, bueno, lo que concluyeron ya como equipo conjunto es que sí se ven beneficios de la restricción calórica, pero que son muy inferiores al que vemos en animales, entre comillas, más pequeños, y que la restricción calórica es mucho más importante cuando la dieta es mala. O sea, cuanto mejor sea la dieta, menos importante es la restricción calórica. Pues ese concepto es interesante porque claro, dudo mucho que haya alguien haga una restricción calórica con una dieta mala. Precisamente una dieta mala hiperpalatable nos insta a lo contrario. 100%. O que alguien que tiene la disciplina para exponerse durante décadas a restricción calórica seguramente tenga la disciplina de comer bien. Seguramente no haga restricción calórica para comer Doritos y Kit Kats, ¿no? Y el siguiente paso, que hacías mención a biosfera, es que tenemos también evidencia en humanos. Mucha menos evidencia, pero hay como dos instancias que comento en el libro. Una es
Biosfera, el proyecto Biosfera 2, que en el fondo no iba a investigar esto. Biosfera 2 era la mayor estructura aislada, hermética, construida, y el objetivo era explorar la posibilidad o analizar la posibilidad de construir colonias autosuficientes pues, en Marte o donde sea, ¿no? Y se encerraron 8 investigadores, creo que eran 8, y el objetivo era que tenían que producir su propia comida, cultivar 2 años. 2 años. Bueno. ¿Qué ocurre? Pues que se dieron cuenta de que bueno, sobrevivir no era fácil, era como el reality de supervivientes, ¿no? Que lo pasan mal, pues era eso. Y por tanto, tuvieron restricción calórica forzada de 20-25%, ¿no? Cuando salieron, 2 años después, se les veía bastante mal. O sea, estaban muy demacrados físicamente, no se les veía muy bien. Si ellos cazaban y recolectaban y todo. Bueno, no cazaban realmente porque, o sea, criaban animales. No es que estuvieran, no estaban en un mundo salvaje, era un entorno controlado, cerrado. Tenían sus animales, pues sus gallinas, vale. Iba ahí, ¿no? No cazaban, recolectaban. Pero bueno, que criar animales, tuvieron problemas con los cultivos, porque además era un entorno, bueno, los árboles se caían porque no había viento, o sea, era complicado. Pero uno de estos investigadores que estaba... Uno de los miembros de este equipo, Roy Walford, él había hecho experimentos con restricción calórica. Por tanto, algunos sospechan que igual fue él el que puteó un poco a los demás, ¿no? Va a copiar aquí los cultivos para probar en humanos qué pasa con la restricción calórica. Y es verdad que 2 años después, aunque la pinta no era muy buena, las analíticas eran muy buenas, ¿no? Y todos después, menos Roy Walford, volvieron a sus dietas antiguas, recuperaron el peso, pero Roy decidió probar a mantener la restricción calórica. Y de hecho creó la Caloric Restriction Society, inventó el concepto de dieta, restricción calórica habla de restricción calórica con nutrición óptima, porque evidentemente el riesgo de restricción calórica es desnutrición, ¿no? Pero este concepto de CRON, dieta CRON, que era Caloric Restriction with Optimal Nutrition, pues bueno, llegó a convencer a suficientes personas para crear un movimiento que se llaman los cronis, y se hicieron estudios en los cronis y tienen buena pinta analíticamente, o sea, a nivel de analítica. ¿Qué ocurre? Pues que luego te presentan problemas. ¿Presentan problemas de qué tipo? Pues más riesgo de anemia, libido, más riesgo de osteopenia, de sarcopenia. Eso es. Y después hay un estudio que se ha hecho, que es el Calorie, que sometió a restricción calórica a un grupo y vio lo mismo. Y los resultados son bastante heterogéneos por una causa muy sencilla, ¿no? ¿Qué se observó en este grupo, en la investigación del Calorie, de este gran estudio? Pues que aquellos sujetos que empezaban el estudio con cierto sobrepeso mejoraron mucho. O sea, la restricción calórica les ayudó muchísimo a mejorar todas las variables de salud, pero las personas que ya partían de un buen ratio músculo-grasa, pues tuvieron más problemas. De hecho, varios abandonaron el estudio por anemias, porque veían una pérdida de masa ósea importante. Entonces, para mí, restricción calórica depende. Lo más importante, como yo lo veo, es mantener un buen ratio músculo-grasa. Si tienes eso y comes bien, creo que tiene sentido hacer algún momento puntual de restricción calórica, ¿no? Y además, esto hasta a la gente le va a gustar lo que voy a decir, puedes plantear, mira, para el verano voy a hacer mayo, junio, restricción calórica, además para verme bien en la playa, pero el resto del año no. Porque hay riesgos de una restricción calórica. Lo que decíamos antes, es un estresor y te puedes pasar con la dosis. Y lo que no se ve en la analítica, que es el hambre. Claro. Es decir, que la restricción calórica conlleva inherentemente hambre, mayor o menor, pero... Y practicidad. Por ejemplo, en este estudio Calorie, que no lo comenté, se proponía una restricción calórica del 25%, que era lo que se había sometido a los monos. La media, lo que logró la gente, fue un 10-12%. Es decir, que aunque quisiéramos... Aunque viéramos que la restricción calórica realmente alarga la vida en humanos, que no se ha visto que en personas con buen nivel de músculo-grasa tenga un beneficio claro y tiene inconvenientes, sería algo intelectual, en el sentido de que no tiene aplicación práctica. No, si ya es muy difícil lograr que la gente no engorde, conseguir que esté en restricción calórica durante años, lo veo imposible, lo veo poco práctico. Quizás, pues eso, los cronis, gente con una disciplina que realmente su objetivo máximo en la vida sea ese, pero no es práctico, y además lo que nos dicen los estudios es que no es tan importante y que a partir de cierto punto es dañino. Es dañino. Claro, sobre todo es eso, es un elemento que primero no te aporta una ventaja desmesurada, segundo punto, si se hace mal te aporta inconvenientes,
Y tercer punto, es muy difícil de llevar a La cabo. experiencia vital va a ser mala, ¿no? Lo que dicen de, no sé si vivirás más, pero se te va a hacer muy larga la vida. Entonces tiene un coste y por eso yo a la restricción calórica constante me parece una mala estrategia. Sí creo en la restricción calórica puntual. Oye, pues lo que decíamos antes, ¿no? Venga, pues estoy todo el año, me invento, en 12% de grasa, de cara al verano hago restricción calórica 2 meses para llegar al 9%. Y además de verme mejor en la playa, pues tengo un beneficio seguramente a nivel de longevidad porque he creado este estresor hormético puntual. Pero volvemos a lo mismo, un estresor alargado en el tiempo o en volumen o intensidad, pues deja de ser hormético, ya te produce ese daño y todo apunta a que la restricción calórica en exceso produce este daño. Sin duda. Y en cuanto a patrones de alimentación o alimentos concretos pro longevidad, ¿qué has investigado? Pues a ver, volvemos a lo esencial. Al final es comer bien, ¿no? El famoso patrón de dieta mediterránea, con alimentos frescos mínimamente procesados. Creo que esa es la clave. Todo apunta a que esa es la clave. En el libro intento incluso matizar más, viendo que dicen los estudios, pues intento como crear una pirámide con gramos específicos, entendiendo que hay que coger un poco con pinzas estos estudios, pero es lo que hay, ¿no? Nos da como, creo que un buen patrón global. Y después lo que comento en el libro son alimentos específicos que aportan nutrientes concretos que han demostrado atacar directamente algunas de las vías, de esas claves del envejecimiento que hemos comentado antes, ¿no? Pero entendiendo que es un error en general aplicar este reduccionismo, ¿no? Pues como arándanos para aprovecharme de, yo qué sé, antocianinas y este para... A ver, son nutrientes que tienen un efecto sinérgico y que lo que buscamos es esa buena dieta. Pero sí hay ciertos alimentos que no nos gusta el concepto de superalimentos, pero sí que tienen compuestos específicos en mayor cantidad que otros que sí han demostrado que pueden actuar de manera más directa sobre algunas vías. Por ejemplo, por mencionar que la gente sepa de qué estamos hablando, ¿no? Hay compuestos como la fisetina o como la quercetina, que está, bueno, fisetina en las fresas, claro, exacto, manzanas, en espárragos, en alcaparras, pues que se ve que son elementos que atacan, por ejemplo, las células senescentes, que actúan como senolíticos, ¿no? O hay otros compuestos como la espermidina, que ahora también se está evaluando como suplemento, que puede aumentar la autofagia. O tiene además un efecto antiinflamatorio, o la curcumina, efecto antiinflamatorio, que es una clave del envejecimiento. Entonces va por ahí, llevar una buena dieta en general y después priorizar, quizás incorporar de manera un poquito más específica estos alimentos con nutrientes que han demostrado ejercer una función positiva sobre algunas de estas claves del envejecimiento. Bien, y has mencionado el tema de los suplementos. Si podemos hacer un top 5 suplementos con más evidencia de cara a optimizar el envejecimiento, yo tengo algunos en mente, pero a ver cuáles dices Pues tú. quiero ver tu lista, a ver, vamos a... A ver, ¿cuál es el problema? Que si hablamos de evidencia, pues los que tienen evidencia real a largo plazo no son cosas muy sorprendentes. Vamos a hablar de creatina, ¿no? Que hemos hablado muchísimo, tanto tú como yo, generalmente en el ámbito de masa muscular, que en sí es un factor importante para mantenerse joven, pero que ahora se ha visto que tiene un papel importante también en un envejecimiento saludable, no solo a nivel muscular, también a nivel cognitivo. Hablamos de omega 3, que también tiene beneficios en la enfermedad cardiovascular, antiinflamatorio, a nivel cognitivo. Hablamos de vitamina D en el caso de personas con déficit. Hablamos de magnesio por su gran impacto en un montón de procesos o de reacciones bioquímicas del cuerpo. Claro, esto no es sexy, ¿no? Pero en el fondo son los básicos que realmente tienen mucha evidencia. Tenemos el siguiente nivel, que son suplementos que ya atacan de manera más directa vías del envejecimiento, esas claves como decíamos antes, pero tienen menos evidencia porque son más nuevos. Yo aquí recomiendo priorizar aquellos que encontramos de manera natural en los alimentos. Siempre van a tener menos riesgo. La espermidina es uno de ellos. Yo es uno de los que más me gusta, que yo consumo espermidina. El nombre lo recibe del fluido masculino donde se sintetizó por primera vez, pero que nadie se asuste. Hay otras formas de obtener espermidina. Pero si quieres una dosis más alta, pues evidentemente tienes que suplementar con este compuesto, ¿no? Me gusta la glicina. La glicina tiene también varios beneficios. Puede ayudar a equilibrar, por ejemplo, el ratio famoso metionina-glicina. Sí. Y la glicina también, aparte de tener beneficios directos en la salud, en la piel, ayuda a dormir,
pues es la materia prima, por ejemplo, para el famoso glutatión, ¿no? O también el NAC, el N-acetil. Sí. Hablando de la glicina, hay un concepto que entrelaza con otros que hemos comentado antes, y es que la glicina no es esencial, se puede sintetizar en el cuerpo, lo sabes, pero el cuerpo tiene una síntesis limitada de glicina, que no va más allá de 3 gramos y medio, 4 gramos, y eso puede cubrir, pues digamos, unas funciones básicas, pero no cubre, digamos, la optimización de la salud de cara a una máxima longevidad. O sea, hay como ciertos nutrientes condicionalmente esenciales que, bueno, tu cuerpo sintetiza una cantidad basal, pero si quieres optimizar tu salud y ir a longevidad, a la creatina le pasa lo mismo. Necesitas suplementarte. Y que con además él. esta capacidad de sintetizar estos compuestos se reduce con la edad. Entonces, Sí. como bien dices, Y con condiciones patológicas Exacto. también, diabetes. lesiones. Sí. Entonces, como bien decías, la glicina para mí es condicionalmente esencial. Condiciones normales, si eres joven, no hay ninguna enfermedad, pues seguramente no sea necesario suplementar con glicina, pero a medida que envejeces, que aparecen esos aspectos patológicos, pues seguramente no estés optimizando la síntesis de proteína, perdón, de Sí. glicina, si no hay un aporte externo. Pero es que vuelvo a lo que hemos hablado antes, porque me parece una reflexión interesante. Es como si el organismo tuviera vías metabólicas que cubren el corto plazo sí o sí, es decir, vitamina, yo qué sé, cascada de la coagulación, vitamina K, pues es muy difícil que un déficit de vitamina K te altere las cascadas de la coagulación, porque es lo que va a evitar que te mueras si te haces un corte y te desangras, ¿no? Pero sí es más sencillo no tener suficiente vitamina K para optimizar otros procesos A largo relativos plazo. a largo plazo. Y creo que conforme empiezas a investigar sobre esto, pasa con muchos otros Con muchos. nutrientes. De hecho, esta es una teoría que se llama la triada de nutrientes. Eso es. O la vitamina D, ¿no? Antes se hablaba de vitamina D suficiente. ¿La triada o el completa. triaje de nutrientes? El triaje de Triaje, perdona, micronutrientes. triaje, Sí. triaje, no, triaje, efectivamente. Se refiere a que muchos parámetros de suficiencia, ¿no? De dosis recomendadas, se hacen en base a qué? Pues oye, cosas muy de corto plazo. Por ejemplo, vitamina D, si tienes muy poquita, raquitismo. Por suerte, nadie tiene ya raquitismo en el mundo moderno, ¿no? Pero el siguiente nivel se puso en base a qué? Oye, salud ósea, que no tengas osteoporosis con 40 años. Pero hay cosas más de largo plazo todavía, ¿no? Como protegernos del cáncer, etc. Y si te quedas en niveles, pues, de suficiencia, pero no de optimización de la vitamina D, pues vas a tener este problema. Por ejemplo, comentando, como decíamos antes, en MioCest, lo que intentamos es separar lo que es normal de lo que es óptimo, ¿no? En función también de tu edad y de cuál sea tu analítica y tu contexto. Muy interesante, porque esto además no está estudiado, quiero decir, no se conoce bien qué dosis de qué cosas optimizan, se conoce qué dosis de qué cosas causan problemas si no llegas a un mínimo, ¿no? Pero Exacto. es como un terreno de medicina totalmente Volvemos a lo mismo que decíamos antes, ¿no? El cuerpo, ¿qué prioriza? El presente. Por tanto, como bien decías, coagulación en el presente es lo importante, vale, pero a futuro, si no hay suficiente nutriente para procesos del futuro, eso es un problema para yo de mañana, ¿no? Sí. Si le das suficiente, ojo, sin pasarse, porque como todo hay una curva a partir de la cual más nutriente puede ser peligroso, ¿no? O sea, el hierro es un buen ejemplo, que es muy interesante. El hierro es muy importante en la edad reproductiva, sobre todo en mujeres, pero se ha visto que en hombres niveles elevados de hierro pueden ser problemáticos, más oxidación. Y por eso, conectamos con la idea de antes, ¿no? Estresores, perder sangre. Nuestros ancestros perdían sangre con frecuencia, ¿no? Peleas, cortes, roces. Andar descalzo. Andar descalzo, exactamente. Hoy los hombres es muy raro que perdamos sangre. Muy raro. A veces cuando me hago los callos se me abren en CrossFit, digo, esto es bueno, es un es positivo, ¿no? Pero por ejemplo se ha visto que los donantes, las personas que donan sangre, tienen un beneficio en cuanto a longevidad, ¿no? O por ejemplo, algunas de las terapias, el último capítulo lo dedico a terapias un poquito más avanzadas y se están viendo terapias, pues justamente de infusión de sangre joven, ¿no? Enfoques así en plan vampiro, pero el simple hecho, aunque no uses sangre joven, que suena así un poquito raro, el hecho de perder sangre ya en sí tiene un beneficio, porque estás obligando a tu cuerpo a regenerar sangre, estás eliminando algunos compuestos problemáticos como un exceso de hierro y por tanto ese estrés de perder sangre pues se ha visto que puede ayudar también a vivir más y además estás ayudando a otras personas. Muy interesante todo esto. Yo creo que vamos a ver en los próximos años y décadas un avance muy grande en este área de la medicina, porque
bueno, estamos cambiando el cortoplacismo médico por el largoplacismo y veremos cosas muy, muy chulas. Pues bueno, vamos terminando. Algunas preguntas, bueno, personales o más diferentes, fáciles, no te preocupes. Em, ¿Qué te motiva, qué te mueve en el día a día de hoy? Mi propósito, ¿no? Pues tengo la suerte, que creo que compartes, ¿no? De que las cosas que me interesan y que me mueven, pues al final son las que me dan de comer, ¿no? Al final he conseguido alinear mis objetivos y mis intereses personales con las cosas que hago para ganarme la vida. Y eso es una tremenda suerte y me siento muy privilegiado porque la motivación que yo tengo cada día es esa, ¿no? Es investigar, es aprender y después ver y sentir que eso que aprendo, que investigo, que sintetizo como ideas aplicables a la gente le es útil y lo agradece, ¿no? Este fin de semana pasado, bueno, estuvimos hace un tiempo en el evento de Perform Institute y lo ves, ¿no? La gente que se te Sí. acerca, te da una carta de agradecimiento, te cuentan todo lo que les has ayudado. Para mí eso es el mejor, no sé, esa sensación, ¿no? De estar contribuyendo, lo que decíamos antes, de esa segunda montaña, pues que pueda contribuir y a su vez beneficiarme yo y beneficiar a los demás, ¿no? Que lo que investigo me sirve a mí para vivir Sí, mejor y sí. sirve a otras personas. Para mí ese es mi Ese punto, propósito. sweet spot, interesante, difícil de conseguir. Sin duda. Y luego, por supuesto, pues los amigos, la familia, las cosas más mundanas, ¿no? Que quizás a veces no les damos importancia en persecución de otras, pero esa conexión social con las personas que valoras es clave, ¿no? Muy bien. ¿Algún objetivo que te haga especial ilusión conseguir de aquí a 5 años, por ejemplo? Algo que te ilusione, que te entusiasme. Que digas, bueno, me gustaría hacer esto o algo similar a esto de aquí a 5 años. Fíjate que no soy mucho de marcarme objetivos. Eh, o sea, creo mucho en hacer las cosas que me motivan cada día, pero no tengo, honestamente, antes sí, en mi pasado sí los tenía, pero cuando al final cada día para mí es bueno, bueno, no tengo días malos, ¿no? Pero me refiero que lo que hago en el día a día me gusta. O sea, que me gustaría llegar a más gente, me gustaría tener más impacto, pues evidentemente sí, ¿no? Pero no soy de los que están... Pero algo diferente, quiero decir, que no sea algo que sea hipertrofiar lo que ya tienes, que es una comunidad y tener en vez de 600.000, 700.000 seguidores el doble, no, sino algo diferente. ¿No te has O sea, planteado? ¿qué me haría ilusión, por ejemplo? Sí, ¿no? Que todo eso que comentamos realmente que llegas a un punto en el que las políticas públicas y el mundo realmente valora. o sea, que cambiar la sociedad. cambiar la sociedad. Evidentemente, esto es un objetivo así como la paz mundial, ¿no? Bueno, Pero que realmente esto que somos, por desgracia, un grupo de frikis, entre comillas, cada vez más, pero seguimos siendo esto que estamos hablando ahora. Si salimos a la calle y entrevistamos a 100 personas, pero estáis chalaos, ¿no? Hablando aquí de estas cosas y suplemento y restricción calor. Estáis chalaos, ¿no? A mí me gustaría que todas estas ideas estuvieran ahí fuera, que se diera prioridad pues, a la actividad física, a comer bien, que realmente se pero pusiera... yo creo que tenemos más fuerza de la que pensamos que tenemos, Marco, porque esto es un efecto bola de nieve exponencial y es verdad que aunque todavía sea algo minoritario, cada vez a ti te llegarán más profesores o más incluso políticos, más he escrito alguna vez, gente que está en otras áreas de la sociedad y que también vende nuestro mensaje e intenta amplificar la voz. Y al final llegará un punto de, digamos, ¿no? Un punto mínimo en el que eso estallará y sea algo mucho más mainstream. Bueno, Quiero pensar. Eso me haría mucha ilusión. Si me preguntas qué cosas te ilusionan, eso me haría mucha ilusión. ¿Vamos a llegar? No sé si vamos a llegar antes a la inmortalidad que a eso, la verdad. Sí, al final la sociedad cambia cuando hay una necesidad. Sí, yo soy optimista, por ejemplo, lo hemos visto con cosas como el tabaco, ¿no? Si nos Claro. hubieran dicho hace 30 años que de repente muy poca gente iba a fumar, que iba a estar prohibido fumar en los bares, en las discotecas, hubiéramos dicho, ni de coña, eso es imposible. Aunque ¿no? cambiamos un problema por otro, ahora está con el vapor todo, Dios. Eso es verdad, eso que decíamos antes, ¿no? Cuando resolvemos un problema, creamos otro. Pero el vapor no es bueno, pero es Sí. mejor que el tabaco, pues poco a poco. Resolvemos un problema, creamos otro, pero idealmente menor, y así poco a poco, con altibajos, vamos progresando. Entonces yo soy optimista, sí soy optimista, pero bueno, creo que tenemos también un desafío por delante muy, muy grande.
pero vuelvo a conectar con el propósito. O sea, a mí lo que me motiva también cada día es eso, ¿no? Pensar que vamos a dejar un mundo un poquito mejor del que heredamos. O igual no lo dejamos si finalmente somos inmortales, ¿no? Claro. Bueno, bien, la última era muy relacionada con esa que te acabo de preguntar, es decir, en tu día a día, ¿qué es lo que más satisfacción te aporta? El ratito que pasas investigando, el ratito que pasas escribiendo, el rato que pasas entrenando, no sé. Pues todos, la verdad. O sea, me gusta mi rutina en general, ¿no? Y me gusta ese momento que paso investigando, me gusta el momento que paso escribiendo, me gusta el ratito que estoy grabando un podcast, pero también me gusta el ratito que estoy entrenando y el que estoy con mi mujer después de cenar ahí viendo un ratito Netflix o caminando por la tarde, o todos. Al final, insisto, que tengo días, cosas que no me apetece hacer para nada, ¿no? Sobre todo todo lo que sea preparar la contabilidad y Sí. todo lo que sea administración, dices. Pero en general creo que he sido capaz de construir una rutina donde me levanto con ganas. En general, tengo días malos, insisto, pero en general no tengo pereza, igual que antes, hace muchos años, cuando estaba en el mundo corporativo, era como "Uf, martes, cuando llega el viernes, ¿no? Ahora no tengo esa sensación para nada. Entonces, creo que he sido capaz de crear unas rutinas donde, sabiendo Y que hay cosas que no me gustan, en general, sí, cada siempre, parte del siempre, día siempre. tiene cosas bonitas. Y yendo a eso, ¿crees que, bueno, el proyecto divulgativo que has creado enorme, el origen de ese proyecto divulgativo, crees que nace en una insatisfacción con tu trabajo previo, que te dijera, necesito hacer algo nuevo, o simplemente abriste una puerta, la exploraste y eso condujo a todo lo demás? Bueno, yo siempre cuento que creo que hay una motivación personal en el sentido de que yo tuve una infancia enfermiza, fui asmático, que arrastré eso muchos años, y por tanto el mundo de la salud siempre me interesó, pero para mí era un hobby simplemente. Me gustaba leer, investigar por mi cuenta, pero como hobby. Yo, mi mente era consultor, tal, socio de una consultora, esa era un poco mi vida. Pero con todo el desarrollo tecnológico, por eso también soy tan fan de la tecnología, en algún momento dije, ostras, pues que quizás realmente puedo ganarme la vida haciendo esto, ¿no? Y para mí eso fue un cambio de mentalidad muy fuerte. Es decir, ostras, que igual puedo ganarme la vida haciendo Desarrollo tecnológico te refieres al auge de, bueno, la creación de contenido, de claro, los blogs. esto que hacemos ahora, hace 20 años era imposible. ¿Cómo te ganabas la vida de esta manera? El concepto No, de divulgador no no existía existía. el youtuber, ni existía el No YouTube. había una forma en la que pudieras, entre comillas, monetizar tu pasión. No existía esto. Y por tanto, el hecho de que, yo me acuerdo cuando me explicaron lo del blog, ¿no? Porque yo hablaba de estas cosas con mis amigos, compañeros, y tenía muy buenos resultados con lo que les decía, con lo que les probaba, con lo que les hacía probar. Y fueron ellos, ¿no? Uno en concreto me acuerdo que me dijo, oye, ¿por qué no creas un blog para divulgar estas ideas? Así se lo enseño a mis amigos, a mis familiares. Blog. Dije, pues tiene sentido esto, ¿no? Y ese fue el Qué germen. bueno. Fue realmente un proyecto personal muy orientado a... Y ahora lo veo, claro, leo los primeros artículos para mis amigos, ¿no? Digamos que esa profesionalización del blog, mucho más científica, vino un par de años después, cuando ya vi que aquello en realidad, claro, cuando ya tienes 500.000, 800.000, más de 1 millón de visitas al mes, gente desconocida de todo el mundo que empieza ya a escribirte, a explicarte los beneficios que ha tenido al aplicar tus ideas y que empiezas, por qué no decirlo, a monetizar lo que escribes, dices, ostras, que esto puede ser un negocio que realmente me permita vivir de lo que me gusta, Sí, ¿no? sí. Entonces, y después del blog, el podcast y luego las redes sociales, pues insisto, esto hace 20 años era impensable. En mi cabeza no existía la posibilidad de hacer esto, ¿no? Totalmente. Bueno, pues a los que nos estén escuchando, hacer cosas. Quiero decir, si haces cosas, te pasan cosas. Y es verdad que también, Aprendes y mejoras. exacto, hay también un momento temporal que tú has dicho, estaba empezando el auge de... Porque tendrías algún también referente americano. Eso te iba a decir, en España es que no tenía referentes en realidad. Yo empecé a conocer a gente en España porque me contactaban, oye, pues yo también estoy en este proyecto y aquí había gente en este mundillo ya en aquel momento, pero mis referentes eran casi todos americanos, ¿no? ¿Recuerdas alguno? Sí, claro, pues por ejemplo en entrenamiento me gustaba Mark Ripeto, me gustaba Pavel Sausolin, de aquella ya estaba metido en el mundo de CrossFit, ¿no? Entonces estaba, de hecho me certifiqué en aquel momento, en el mundo de la alimentación, es verdad que yo empecé un poco más en el mundo de aquella ancestral, paleo, ¿no? Con gente como Mark Sisson, gente como Rob Wolf, este tipo de personas.
me certifiqué con este John Berardi también en Precision Nutrition, que también parecía una persona que era muy sensata en las cosas que hacía y cómo planteaba la alimentación. Entonces, mucha gente, ¿no? De muchas fuentes de las que bebí y todas ellas pues ayudaron un poco a configurar mi filosofía personal. Y después, más tarde, es cuando ya empecé a conectar con gente de este mundo, muchos de los cuales han desaparecido por distintos motivos. Yo creo que la clave es que te guste lo que haces, que realmente tengas una especie de, no quiero decir obsesión, porque obsesión suena raro, suena mal, pero sí es un poco de obsesión, ¿no? Un poco de obsesión por aprender todo lo que puedas aprender, por intentar conectar ideas de una manera que nadie las haya conectado antes, por seguir aprendiendo, mejorando la forma en la que transmites, la forma en la que sintetizas ideas. Y a mí eso me motiva muchísimo. Y creo que sí, hay mucha gente que también arrancó en este mundo, venga, a ver si monetizo, si hago aquí los AdSense y tal, trabajar el SEO. Y cuando te das cuenta que eso no funciona, dices, pues lo dejo. Si no hay una motivación intrínseca muy fuerte, es muy difícil. A ti lo que te motiva es realmente el ponerte a trabajar, a desgranar la información, a sintetizar, a investigar. Y cuando consigues eso, todo lo demás viene. Claro. Pero si te empiezas a orientar primero y a buscar simplemente la monetización directa ya antes de que hayas aportado nada, es muy difícil que... Si realmente no disfrutas lo que haces. Exacto. Si lo haces un poco simplemente, a ver, ¿qué interesa ahora? Ayuno intermitente, pues venga, voy a escribir de esto. ¿Qué interesa ahora? Pues voy a escribir de esto. No suele funcionar. Al final te quemas. O te quemas, eso te quemas. O trabajas así y llegas a quemarte. Sí. Muy bien, Marco, pues hemos tocado temas muy importantes. Vamos a cerrar con un decálogo para morir joven lo más tarde posible, así lo vamos a llamar, pero frases cortas, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A ver si intentamos entre los dos, pues... Venga, empieza tú. Venga. Pues bueno, por ejemplo, mejorar el V2 Max, ¿no? Mejorar tu capacidad cardiorrespiratoria. Pues mejorar tu fuerza sería compañera de esa. Bueno, pues vamos a lo básico, ¿no? Basar tu alimentación, al menos que el 80-85% de tu alimentación sean calorías no procesadas o bien procesadas. Bueno, procesadas. Pues complementando esa, yo diría come suficiente proteína. Que no hablamos de la proteína, pero en el mundo de la longevidad también es controvertido. En el libro profundizo, ¿no? Que sabemos sobre la proteína, los riesgos de comer mucha, que los hay, pero también los riesgos de comer poca. Entonces diría suficiente. Dejo ahí lo de suficiente. Vale. Llevamos 3, ¿no? 4. Cuida a tus amigos y sobre todo nutre relaciones sociales de verdad, no digitales, sociales. Venga, pues sería la quinta. Esa es la quinta. La sexta, tengo un propósito, muy conectado con lo que decíamos, ¿no? Tengo un propósito que te motiva a levantarte por las mañanas e insisto, no hace falta que sea cambiar el mundo, cambiar el universo, pero algo que realmente te ilusione cada día. Bueno, evita matarte, ¿no? Evitar tóxicos muy presentes en la sociedad o minimizarlos, tabaco, alcohol y otros, también básico y difícil de cumplir. Ponte a la naturaleza, sal a un entorno natural siempre que puedas y además un entorno natural puedes combinar muchos elementos horméticos, muchos estresores. Tienes movimiento, tienes el sol, tienes quizás el frío o el calor en función del día. O sea, puedes combinar muchos elementos que a la vez y además subes a una montaña, tienes ese efecto de hipoxia, ¿no? Entonces, para mí un entorno natural es como recuperar ese hogar ancestral y hay un montón de beneficios también que no hemos comentado hoy sobre pasar más tiempo en entornos naturales. Sí, llevamos 8. Muy interesante. Llevamos 8. Venga, 2 más. Diría, desarrolla y cultiva el hábito de mantenerte en el presente. Creo que se habla muy poco de esto, que va muy ligado con la filosofía oriental, pero que tiene una aplicabilidad enorme en nuestro mundo occidental y que realmente es una habilidad. O sea, es una habilidad, es un hábito. Al niño le sale natural, pero al adulto hay que trabajarlo y se trabaja y se mejora. Pues yo para terminar, porque queda un poquito equilibrado la parte física y la mental, diría ayuda a los demás, ¿no? Porque que lo puedes combinar con el propósito. O sea, porque el propósito puede estar centrado en algo personal, oye, en mi huerto, pero sí creo que hay algo especial en ayudar a otras personas. Y también se ha visto que las personas que, por ejemplo, actúan como voluntarias en
voluntarios en cualquier cosa, pero no voluntarios de simplemente de ayudar dando dinero, no, que inviertes horas, Sí, que pasas tiempo con personas y ves a las personas a las que ayudas, también se ha visto que son más felices, ¿no? son más felices, ¿no? Cuando dicen que cuando uno ayuda, dos se benefician. Creo que es 100% de verdad. Y una de las formas en las que te beneficias es con más longevidad. Muy bueno, es un decálogo. Ha sido totalmente improvisado, Porque ha salido todo distinto, pero creo que... pero al final lo que hay es lo que hay y creo que estamos bastante alineados ahí. Genial, Marco, pues ha sido un placer. Espero que, en el futuro, para otro libro, para otro proyecto, pueda hacer un segundo episodio en este podcast. Y nada, que te lo agradecemos tanto yo como todos los espectadores de corazón. Siempre aprendemos mucho contigo. Así que nos vemos pronto. Gracias, chicos. Espero que hayas aprendido en este episodio. Yo he aprendido muchísimo y nos vemos en el próximo episodio número 16 de Mejor que Ayer. Un fuerte abrazo.